Amén, hermanitos. Vamos a hacer una oración para dar por iniciado un estudio más, hermanito, de la palabra. Amén. Amén. Hay que cerrar nuestros ojos con respeto al Señor, por favor. Amén. Amén. Padre bendito celestial, esta tarde me pongo cuentas con usted, Padre, para que esta oración llegue hasta su trono, Padre bendito celestial. Y soy usted poniendo ese carboncillo encendido debajo de la lengua del hermano Beto, Padre. Y soy usted poniendo cada palabra en su pecho, en su corazón, Padre bendito celestial, para que sea la expresión de usted, hermoso Padre, que tanto nosotros nos alimentemos de su palabra como el hermano Beto, que haga la obra en cada uno de sus familiares, Padre, que haga la obra en cada una de esas personas que nos escuchan, hermoso Padre bendito celestial. Y si usted bendiciendo a nuestra familia de las calles, Padre, que esta oración, Padre, la llevemos a cabo, Padre bendito celestial, que toda palabra que se nos dé, Padre, pongamos en acción, Padre bendito celestial. Que si usted bendiciendo nuestras vidas, nuestros oídos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanito. Vamos al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, 32 y 33. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 32 y 33. Dice, déjale doy yo porque nos vamos a ir bien rápido. Hechos 2, 32 y 33. Dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Amén. Amén. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Nosotros, hermanitos, sabemos que cuando Jesucristo viene a la tierra, ¿verdad?, como hombre, tenía una doble naturaleza. Amén. Era la naturaleza humana, ¿verdad?, y la naturaleza divina. Entonces, ¿cuál es el mayor anhelo de Dios, brother? ¿Sí se acuerdan o no? La Nueva Jerusalén, hermano. O sea, el anhelo de Dios, brother, con el hombre, ¿verdad?, es que el hombre, brother, se forje, se haga uno con Dios, para que de esa manera, y no el hombre, brother, sino los hijos de Dios, brother, ¿verdad?, se hagan uno con Él, brother, y de esa manera puedan expresar a Dios en la tierra. ¿Sí? Si Dios, brother, no se forja con el hombre y se hace uno, no puede existir la iglesia, y por consiguiente la Nueva Jerusalén, brother, tampoco. Entonces, si tú lees el libro de Apocalipsis, brother, el libro de Apocalipsis concluye con un suceso, o sea, el máximo anhelo, brother, de Dios, ¿verdad?, que es la Nueva Jerusalén. Entonces, mira, vamos ahí al libro de los Hechos también, capítulo 5. Sí. Hechos 5, 31
Dice, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Hechos 10:36. Te voy a leer unas citas bíblicas y ahorita ya nos vamos, Hechos 10:36, o sea, esas son la lectura bíblica, brother, de la palabra que se va a hablar hoy. Dice, Hechos 10:36, dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Mira, hazle una... Si apuntaste en tu libreta las citas bíblicas, hazle una marquita, brother, en esta cita bíblica. Hechos 10:36. Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Ahí hazle una marquita, brother. ¿Sí? Hebreos 4:14 y 15. Hebreos capítulo 4, versículo 14 y 15. 4, 14 y 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Vamos a Apocalipsis 1:5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. Y por último va a ser Efesios 1:22. El libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 22. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. A ese también dale otra marquita ahí. ¿Sí? Amén, amén. Ahora, hemos estudiado, hermano, ¿verdad? Que la Biblia, brother, inicia con el libro de Génesis, ¿verdad? Pero vemos que la Biblia inicia con vida y edificación, ¿sí? Y termina con vida y edificación, ¿sí? ¿Qué edificó Dios en el libro de Génesis? A la mujer, o sea, creó la vida, brother. Creó al hombre, ¿verdad? Para que el hombre se forjara con él, se hiciera uno, y del hombre edificó a la mujer. El hombre representa ya vimos que ¿cómo se llama? Adán representa a Cristo, ¿verdad? Y Eva representa o tipifica a la iglesia. En Apocalipsis, brother, Apocalipsis concluye ¿con qué? Con vida y edificación,
¿Sí? ¿Sí o no? Edificada la nueva Jerusalén, ¿sí? Entonces, fíjate, mira, ¿cuál es el cumplimiento máximo, brother, del anhelo de Dios, brother? La nueva Jerusalén, hermanito. O sea, el máximo anhelo de Dios, brother, es la nueva Jerusalén. Y si tú te das cuenta, Apocalipsis, brother, concluye con la nueva Jerusalén. Es decir, que el máximo anhelo de Dios, brother, se lleva a cabo. ¿Sí te das cuenta? Porque el último obstáculo, brother, que pone Satanás, ¿qué fue? El último, acuérdate, la gran ramera, Apocalipsis 18, ¿verdad? La condenación de la gran ramera y la caída de Babilonia. O sea, eso es, brother, el último, ¿cómo se dice? Obstáculo, ¿verdad?, de Satanás. Al edificar, brother, una mujer, brother. Amén. Entonces, dice la escritura, brother, que concluye con Apocalipsis, concluye con la nueva Jerusalén. Entonces, empieza con el principio, la Biblia empieza con el principio de la creación del tiempo, ¿verdad? Cuando dice Dios, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, el hombre, quien fue creado a imagen de Dios y conforme a su semejanza, era el centro de la creación de Dios. O sea, aunque Dios creó cielos y tierra, creó la luz, creó las estrellas, el sol, la luna y la vida vegetal, la vida animal y todo lo que Dios hizo, ¿verdad? Pero el hombre era el centro, brother, de su creación. Ahora sí, como quien dice, la obra maestra, ¿verdad? ¿No traes Biblia, hermanito, todavía? La obra maestra, ¿sí o no? Entonces, en Génesis 1:26, brother, dice la escritura que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoríe en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, ¿sí? En otras palabras, brother, el hombre fue diseñado, ¿para qué? ¿Para qué habíamos dicho que fue diseñado el hombre? Para ser uno con Dios. Para que el hombre se forjara, brother, ¿sí? Y se hiciera uno, se unificara con Dios. Entonces, en Génesis 2:9, brother, podemos ver, Génesis 2:9, podemos ver que Dios pone el árbol de la vida en el huerto del Edén, ¿sí? Entonces, fíjate bien. Cuando tú empiezas a leer Apocalipsis, hermanito, necesitamos, brother, darle el enfoque. Escucha bien lo que te voy a decir. Días para atrás, creo que fue ayer, no sé, que vino ¿cómo se llama? El hermano Poncho, ¿verdad? Y él les hablaba, brother, de Apocalipsis, ¿sí? Y estaba hablando de ¿cómo se dice? De la bestia, algo así, ¿no? Que quiénes eran los cuernos y que quiénes, el dragón de las 4, o sea, hermano, la Biblia, brother, el enfoque de Apocalipsis, brother, Apocalipsis tiene dos enfoques. El enfoque terrenal, o sea, no me estoy refiriendo a lo carnal, brother, sino a un enfoque
a un enfoque terrenal, tú, Jera, de qué es lo que va a suceder, brother, en la tierra. O sea, lo que va a suceder en la esfera terrenal. Pero tiene un enfoque, brother, celestial también. Lo que va a suceder, brother, en la esfera celestial, brother. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿en dónde debemos de enfocar, brother, nuestra mirada? Sí, o sea, sí, en Dios, en Cristo. Pero tú tienes que enfocar tu mirada en lo celestial, brother, ya no en lo terrenal. ¿Sí entendemos, hermanos? Cuando nosotros empezamos a enfocar, brother, la mirada en lo terrenal, brother, tú lees Apocalipsis haciendo ese enfoque y más que nada, brother, es por morbo. ¿Sí me explico? Va a ser por morbo, hermano. Entonces, muchos cristianos creen que la conclusión, escucha bien, de la Biblia empieza en Apocalipsis, por el hecho de que es el último libro de la Biblia. Pero en realidad, brother, la conclusión de la Biblia empieza desde el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Hasta llegar a Apocalipsis. De no haber sido, brother, por las cartas de Pablo, ¿sí? No hubiera concluido, brother, la Biblia de la manera en que concluye, ¿sí? Ahorita vamos a tocar, brother, unos puntos bien importantes, hermanito, ¿verdad? Entonces, fíjate bien. La Biblia inicia con la creación y concluye ¿con qué? Con la vida, con la edificación de la Nueva Jerusalén, con salvación, brother, con la salvación, ¿verdad? Pero la revelación divina de la etapa final de Apocalipsis, brother, debemos de verla y entenderla. O sea, no solamente ver la revelación terrenal, ¿sí? Sino la revelación divina, brother. ¿Por qué? Porque este es un grande problema, hermano, que sucede hoy dentro del cristianismo. Te lo voy a explicar ahorita un poquito más adelante, brother, porque es un verdadero problema, ¿verdad? Entonces, cuando tú vienes a Cristo, escucha bien lo que te voy a decir, tu mirada debe de estar puesta ¿en dónde? En lo celestial. En lo celestial, hermano, ya no en lo terrenal. ¿Sí me explico? ¿Te acuerdas que yo ayer, no sé qué día fue, te estaba hablando, brother, de que hay cosas que hay cosas que sustituyen a Cristo, brother? Sí. Y una de ellas, brother, la misma Biblia. ¿Sí? Entonces, simplemente Apocalipsis no es simplemente, brother, un libro donde se habla de un monstruo. Si estamos viendo el enfoque terrenal, brother, se habla de un ¿cómo se llama? Una bestia que sale del mar. Se habla de un dragón de 4 cabezas, 3 cabezas, ¿sí? ¿De qué más se habla, brother? Se habla de los sellos. Se habla de las copas, se habla de destrucción, brother, y de toda la gran tribulación que va a venir al mundo. ¿Sí? ¿Sí o no? Si tú lo ves en el enfoque terrenal, brother. ¿Sí? En esta etapa final de la Biblia podemos ver 3 ministerios principales, o sea, en Apocalipsis, brother. ¿Sí? Y precisamente, brother, vamos a tocar el tema, hermano, de los ministerios de Cristo. ¿Sí? Amén. Jesucristo, así como tenía una doble naturaleza, la naturaleza
humana y la naturaleza divina también tiene dos ministerios. El ministerio terrenal y el ministerio celestial. ¿Sí? Vamos a hablar algo, brother, que está bien, ¿cómo se dice? Pues la neta, brother, está bien chido. ¿Sí? Bien, o sea, es un tema bien interesante, hermano. ¿Quién ha escuchado una cita bíblica que dice que ¿cómo dice? Ciertamente nos puso juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Cuál cita bíblica es tú, José Luis? Efesios 2. Bueno, entonces fíjate bien, hermanito. Realmente, brother, nosotros no entendemos eso. ¿Sí? José Luis, brother, yo he escuchado varias veces que les habla de eso, ¿verdad? Pero fíjate bien, hermano, el ministerio celestial de Cristo, o sea, el primer ministerio de Cristo, brother, ¿sí? Fue cuando Él estuvo en la tierra, ¿sí? Hasta que Él fue crucificado. Y después, brother, concluye su ministerio, pero ya no es un ministerio terrenal, sino un ministerio celestial. Entonces la Biblia te habla, el libro de Apocalipsis te habla de tres, brother, de tres ministerios. Fíjate bien, el primero es el ministerio celestial de Cristo llevado a cabo en los cielos. Ese es el primer punto, brother, del cual te habla el libro de Apocalipsis. ¿Sí? El segundo, mira, ahí te va. Yo te dije, brother, que la etapa final de la Biblia no es Apocalipsis. Empieza desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis, ¿sí? Sería las cartas de Pablo, las epístolas de Pablo, las epístolas de Juan, ¿verdad? Y el libro de Apocalipsis. Entonces, desde el libro de los Hechos empieza, brother, la conclusión de la Biblia. No es Apocalipsis. Entonces, desde el libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis se hablan de tres ministerios. Hay tres ministerios, brother, en todos esos libros. ¿Cuáles libros serían? Hechos. Después del libro de los Hechos está Romanos. ¿Cómo va a ser Isaías, hermanito? El libro de los Hechos en el Nuevo Testamento es el libro de los Hechos, la carta de los romanos, ¿sí? Primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas, Efesio, Filipenses, Colosenses, primera de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, y Judas y Apocalipsis. O sea, si te das cuenta, brother, la Biblia concluye desde el libro de los Hechos. Los 4 evangelios, brother, no son contados. Entonces, nosotros, brother, hemos creído, brother, que el libro de los Hechos es donde concluye todo. Pero realmente, el libro de Apocalipsis, pero realmente, brother, inicia desde el libro de los Hechos. Entonces, desde el libro de los Hechos hasta Apocalipsis hay 3 ministerios, ¿sí? De los cuales se habla. En los 4 evangelios solamente se habla de un ministerio. El ministerio de Jesucristo
cuando Él estuvo en la tierra. Pero del libro de los Hechos hasta Apocalipsis, brother, del primer ministerio que se habla es del ministerio celestial de Cristo. ¿Sí? Se habla también el segundo ministerio que es completado por Pablo. ¿Sí? Perdón que te interrumpa, hermano, para ver si Samuel que da chance de tirarnos un baño. Sí. Sí, el segundo ministerio es completado por el apóstol Pablo. ¿El primero cuál fue, Beto? El celestial. Ministerio celestial. El segundo ministerio es completado por el apóstol de Pablo, es el segundo ministerio, ¿sí? ¿Por qué, brother? Porque sin las epístolas de Pablo la Biblia estaría incompleta. Entonces, no pudieras darte cuenta del propósito, brother, del ministerio celestial de Cristo. ¿El segundo cómo lo llamaste? El ministerio de Pablo. ¿Sí? Fíjate bien, en los tiempos de Pablo, brother, ya había sido revelado, o sea, ya había mucha revelación, brother, sobre Jesucristo, sobre el propósito por el cual Él había venido al mundo, ¿verdad? ¿Sí? Pero con el ministerio, o sea, había, brother, la revelación del propósito por el cual vino Jesucristo a la tierra y de la revelación del ministerio terrenal de Jesucristo. Pero cuando Pablo, brother, empieza a escribir sus epístolas a través del libro de los Hechos también, ¿sí? Y a través de todos los libros que se encuentran de los Hechos, la carta de los Corintios, etcétera, hasta Apocalipsis, brother, ¿sí? Se empieza a revelar el ministerio celestial, brother, de Cristo. Si tú te das cuenta, brother, en los ¿cómo se llama? En los 4 evangelios no se habla, brother, del ministerio celestial de Cristo, sino hasta el libro de los Hechos en adelante. ¿Sí? Entonces, el tercer ministerio, brother, es el ministerio remendador de Juan, que lo encuentras, brother, en las 3, ¿cómo se llama? En las 13 cartas de Juan. ¿Sí? Y también una parte, brother, en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Ese es el tercer ministerio. Entonces, los escritos de Juan, hermano, son los que completan el ministerio celestial de Cristo, o sea, la revelación del ministerio celestial de Cristo. Pero también tuvo que ser necesario, brother, el ministerio remendador de Juan. ¿Por qué se le llama el ministerio remendador de Juan, hermano? ¿Quién se acuerda? Por las redes espirituales, brother. El evangelio es como una red espiritual. Sí, tipifica una red espiritual. Acuérdate que cuando Pablo fue llamado, cuando el apóstol Juan fue llamado, él estaba remendando las redes. ¿Sí? Entonces, a él, brother, se le da el ministerio, brother, para que el hombre, brother, a través del evangelio de Juan, pudiera ser remendado, brother. O sea, su estado de descomposición regresar a su normalidad. Porque es hasta ahí, brother, donde se habla del nuevo nacimiento. ¿Sí? Entonces, el ministerio de Pablo, brother, si tú lees, brother, las epístolas, sufre un daño por causa de las religiones y de las filosofías, brother, y del agnosticismo, ¿sí? Se me dificulta esa palabra. Bueno, sufre un daño, brother. Entonces era necesario el evangelio de Juan para que remendara, brother, el daño que hizo, brother, las religiones, la filosofía, el agnosticismo, ¿sí?
en el ministerio de Pablo, porque hubo gente, brother, que predicaba, o sea, enseñaba o empiezan a mezclarse, brother, diferentes enseñanzas, y tú te das cuenta, desde aquellos tiempos en Corintios, brother, había un problema porque unos decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cefas, y otros de Pablo. Y Pablo les dice, pero la verdad todos somos de Cristo. Entonces ya había, brother, empezaba a haber daño, ¿sí? Entonces fue necesario el ministerio de Juan, brother, para que el daño que ocasionaron, brother, estas filosofías y la religión y todo, en el ministerio de Pablo, brother, pudiera ser remendado. Amén. Entonces, fíjate, hermano, ¿por qué es sumamente importante, brother, que como cristianos nosotros sepamos o conozcamos el mover de Dios? El mover, brother, porque Dios tiene un mover, ¿sí? ¿Por qué es importante, brother, que tú como una persona creyente en Cristo, brother, te des cuenta cuál es el mover de Cristo, de Dios? ¿Por qué crees? Para que el cumplimiento, brother, de todas las promesas, para que el cumplimiento del plan y del propósito de Dios en tu vida, brother, se lleve a cabo, ¿sí? Para que tú sepas, brother, hacer, brother, y puedas hacer la voluntad de Dios. Si tú no sabes el mover de Cristo, brother, nunca vas a poder hacer su voluntad. Amén. Yo no sé si tú has visto, Justin, tú que le sabes a lo de las peleas, pero por ejemplo, cuando van a ver una pelea así importante, brother, yo he visto que los peleadores miran peleas de su contrincante para saber su mover. Haz de cuenta, exactamente, lo estudian, o sea, se fijan cómo pelea para ellos. Ajá, cómo golpea, etcétera, para saber su mover. Entonces, si nosotros queremos, brother, lograr hacer la voluntad de Dios, brother, tenemos que saber su mover de Él. De otra manera no vamos a poder hacerlo. Y eso es importante, brother. Es sumamente importante, porque solamente de esa manera, brother, nosotros vamos a poder agradar a Dios. ¿De qué manera? Haciendo su voluntad, hermano. ¿Sí? Entonces, fíjate bien. Vamos a ver el ministerio terrenal de la Biblia. Perdón, el ministerio terrenal de Cristo. ¿Sí? Entonces, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, hermanito, vivió 33 años y medio de vida, ¿verdad? Porque a los 33 años y medio Él fue crucificado. Amén. Los 33 años y medio que Cristo vivió, brother, sobre la tierra, ¿sí? Se podría decir, brother, que hasta los 30 años, brother, Él fue capacitado, Él fue instruido, brother, y de los 30 a los 33 años y medio inició su ministerio, que solo duró 3 años y medio, hermanito, en donde Él hizo infinidad de cosas, ¿verdad? Entonces, si tú te das cuenta, brother, antes de su ministerio, Jesús hizo cosas, brother. Trabajó, vivió como un hombre, brother, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjate bien, brother. Todo, brother, absolutamente todo lo que Jesucristo hizo, brother, desde el momento en que Él, brother, inicia su ministerio, brother, ¿verdad?
en el momento en que él, brother, es bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, brother, ¿sí? En ese momento, brother, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué dice Mateo 4? Mateo 4, brother. El Evangelio de Mateo 4. El Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 13. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces, Mateo 3:13, perdón. Entonces le dejó, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, en el momento, brother, en que Jesucristo es bautizado, brother, si tú te das cuenta, él fue ungido. ¿Sí o no? La palabra ungido, brother, significa ser lleno, brother, del Espíritu Santo. En el Salmo 23, brother, dice la Escritura: unge mi cabeza con aceite. Entonces, el aceite, brother, tipifica al Espíritu Santo, y la unción, brother, significa la llenura, ¿sí? O sea, ser lleno, brother, del Espíritu Santo. Entonces, en el momento en que Jesús es bautizado, brother, él es lleno del Espíritu Santo. Amén. A partir de ese momento, brother, si tú te das cuenta, él empieza a hacer milagros. Pero él, desde antes que fuera bautizado, brother, andaba predicando el Evangelio. O sea, su ministerio, brother, terrenal, ¿sí? Ya había empezado. Él es bautizado y empieza a hacer milagros, brother, y hasta el momento en que él llega a la cruz, brother, y dice la Escritura: consumado es, ¿sí? Hasta ese momento, brother, su ministerio en la tierra termina. ¿Sí estamos entendiendo, hermano? Entonces, después, brother, dice la Escritura que resucitó y que subió al cielo, ¿verdad? Y dice el libro de Efesios, capítulo, ¿qué era, José Luis? 2, ¿qué? Efesios 2:6. Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, fíjate bien, hermano, es importante, brother. ¿Por qué es importante, brother, que tú te des cuenta del mover de Dios? No, hermano, para que tú puedas hacer la voluntad de Dios. Entonces, a lo que yo quiero llegar, brother, porque ya hasta se está acabando, ya hasta se acabó el tiempo, ¿verdad? Pero a lo que yo quiero llegar, brother, es que cuando nosotros seguimos enfocando nuestra mirada, brother, en el pesebre, ¿sí sabes cuál es el pesebre? Donde Cristo nació. Si seguimos poniendo nuestra mirada, brother, en el, ¿cómo se dice?
No. En el ministerio terrenal de Jesucristo, brother, nosotros nunca vamos a poder hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? En el momento, brother, en que dice la Escritura que Él nos llevó y que juntamente dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, hermano. ¿Sí? El hecho de que la Escritura, escucha bien, brother, diga que tú estás sentado juntamente en los lugares celestiales con Cristo, brother, no significa que tú estés allí, brother, literalmente sentado. ¿Sí? Nosotros, brother, debemos de entender que muchas veces, brother, dentro de la misma cristianismo, hermano, se ha enseñado que cuando Jesucristo, brother, muere en la cruz, sus últimas palabras, ¿cuáles fueron? Consumado es. Consumado es, dijo. ¿Sí? Y después, brother, te enseñan que Jesucristo se sentó en el trono, y nosotros juntamente con Él, brother. ¿Sí me explico? Y te enseñan, brother, que Dios, que Cristo, brother, en este momento está sentado en el trono, brother. ¿A qué se sienta el rey en el trono? A no hacer nada. Pero la realidad, brother, es que Cristo, brother, aún, brother, hoy en día, brother, sigue teniendo un ministerio celestial. En el momento en que Él es glorificado, brother, en el momento en que Él es glorificado, se le entrega, brother, sí, el poder, el control de absolutamente todo el universo. ¿Sí? Y Él, brother, en ese momento empieza a ejercer un ministerio celestial, brother. ¿Cuál es ese ministerio celestial de Cristo, brother? El impartirse a nosotros, ¿no? Ese es su deseo, su ministerio. Su ministerio, ¿cuál es? El ministerio celestial de Cristo, brother, te voy a decir dónde empieza. En el libro de los Hechos. Cuando el Espíritu Santo desciende, brother, y inicia, y es la iniciación de la iglesia. ¿Sí? Y concluye, brother, en la Nueva Jerusalén. Entonces, tenemos que, brother, nosotros poner la mirada, brother, ya no en el ministerio de Cristo como hombre, sino en el ministerio, brother, celestial. ¿Sí? ¿Por qué, brother? Porque cuando tú pones, brother, el enfoque, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando tú pones el enfoque, brother, en el ministerio terrenal de Cristo, brother, tú no vas a poder crecer espiritualmente. Te vas a quedar siendo un enano, brother. ¿Sí? Te quedas enano. Entonces, el enfoque del ministerio celestial de Jesús, brother, ¿sí? Es un enfoque celestial, brother, ¿verdad? Y tú tienes que poner la mirada, brother, en ese ministerio. Y ese ministerio, brother, no lo vas a encontrar en la ley de Dios, ni tampoco lo vas a encontrar en los mandamientos, hermano. ¿Quieres que te diga una cosa? ¿Quieres que te diga una cosa, hermanito? Que te vas a lo mejor hasta te vas a tronar, hermano. Pero hasta hoy en día, escucha bien lo que te voy a decir, hermano. Hasta hoy en día no existe un cristiano, brother, que guarde todos los mandamientos. No existe, hermano. No existe un cristiano que cumpla el mandamiento que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. No lo existe.
¿Por qué? Porque aún, brother, hay inmundicia en nosotros. Y el ministerio, escucha bien, brother, el ministerio terrenal de Jesucristo, brother, está enfocado a final de cuentas en la ley de Dios. ¿Sí? Y muchas de las veces, brother, yo como cristiano, Daniel, me la vivo preocupándome por no hacer lo malo. Pero el mismo apóstol Pablo decía, lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Él vivía, brother, preocupado por no hacer lo malo. Y decía, lo que yo no quiero hacer, eso es lo que estoy haciendo. Entonces, tú te das cuenta, hermano, que una vez que tú vienes a Cristo, brother, tu enfoque tiene que cambiar. Ya no al ministerio terrenal de Jesús, brother, sino al ministerio celestial. ¿Cuál es el ministerio, brother? Celestial de Jesucristo. La iglesia, la nueva Jerusalén, brother. ¿Tú crees, brother, que los cristianos, los pastores bien renombrados no fallan? También fallan, hermano. Y yo te aseguro que todos los días. Debemos de entender que este es un proceso de toda la vida. De toda la vida, hermanito. Entonces, yo tengo que anhelar, brother, la nueva Jerusalén. Yo tengo que anhelar, brother, introducirme en la vida de iglesia, pero vivir, brother, la vida de iglesia. ¿Sí me explico? Hay pastores, infinidad de pastores, brother, que están detrás de un púlpito pastoreando y sus familias andan por sin ningún lado. Sí, hermanito. Sí. Entonces, ¿por qué el cristiano, brother, no puede crecer, brother? ¿Por qué no puede crecer, brother? No, hermano. No, porque te voy a decir una cosa. Hay cristianos que se han apartado, brother, del pecado. Pero si tú te das cuenta, ellos no crecen, brother. ¿Por qué? Porque su mirada, brother, sigue estando en el ministerio terrenal de Cristo. Sigue estando, brother, en lo que Jesucristo hizo en la tierra. Y no ponen su mirada en lo que está haciendo, brother, en el reino de los cielos. Porque Dios en el reino de los cielos, brother, está trabajando. Si tú te das cuenta, brother, el enfoque terrenal de Apocalipsis es pura destrucción, brother. Las copas de la ira, ¿sí? Los jinetes del Apocalipsis, ¿sí? Etcétera. Pero el enfoque celestial, brother, no es destrucción. El enfoque celestial, brother, de Apocalipsis es la nueva Jerusalén. El anhelo y el deseo de Dios, brother, hecho realidad. Y para ello Dios está trabajando en los cielos, brother, y es lo que nosotros debemos de ver. A mí no me debe de interesar, te voy a decir una cosa, brother. A mí no me debe de interesar, brother, si el falso profeta o el anticristo, brother, ya anda en la tierra o todavía no anda. O sea, es necesario, brother, que tú sepas y te des cuenta para que veas qué tiempo se vive. Pero tu enfoque, brother, tu mirada no tiene que estar en eso, sino en lo que Dios está haciendo, brother, y está preparando en el reino de los cielos, brother. Porque el hecho de que Él diga, brother, que se sentó en el trono y que nosotros estamos juntamente con Él, brother, sentados en los, ¿cómo dice José Luis? En los lugares, nos dio sentar en los lugares celestiales con Cristo, brother. O sea, no significa, brother, de que porque a Él se le entregó todo, brother, o sea, Él sigue trabajando. ¿Para qué? Para que el día, brother, que se cumpla su mayor anhelo, que es la nueva Jerusalén, brother, tú puedas tener una vida, brother, se podría decir placentera, brother. Una vida eterna placentera.
¿Sí? Entonces, nosotros, brother, dice el pastor el otro día, aún nos falta mucho, hermano. ¿Sí? Por eso el hombre, escucha bien, brother, el cristiano es pobre, brother. Es pobre, brother, carece, brother, de entendimiento, carece de conocimiento, brother. ¿Por qué? Porque nada más su mirada, brother, sigue estando puesta en el pesebre. Su mirada sigue puesta en los mandamientos, brother. Dios ya te hizo libre de todo eso. ¿Sí? Te voy a decir una cosa, hermanito. El día de hoy, brother, tú no debes de vivir, brother, como cristiano, no debes de vivir tu vida preocupado si pecas o no pecas. ¿Sí me explico? ¿Sabes por qué? Porque dice la Escritura, brother, que Jesucristo pagó por todos tus pecados. Presentes, pasados, presentes y futuros. Ya pagó, brother. Entonces, yo ya no tengo que estarme lacerando, brother, porque pequé. Todos los días, brother, vamos a pecar. Todos los días le vamos a fallar a Dios, brother. Pero si seguimos teniendo la mirada puesta, brother, en el ministerio terrenal de Jesús, brother, vamos a vivir lacerados todo el tiempo, brother. Y no vas a poder disfrutar verdaderamente, brother, de Cristo como vida. Y se trata, brother, de que el día de hoy como cristiano tú lo disfrutes, brother, como vida. Pero mientras tengas puesta tu mirada en el ministerio terrenal de Jesús, brother, no lo vas a poder hacer. ¿Por qué? Porque eso te va a robar, brother, tu tranquilidad. Ay, ya pequé. Perdóname, Señor. El Señor ya nos perdonó. En el momento en que tú vienes a Cristo, brother, tus pecados son perdonados, dice el apóstol Pedro en Hechos 2:38. Ya fueron perdonados. ¿Qué te tiene que perdonar el Señor? Sería ilógico. Entonces, ¿dónde está la validez, brother, de la escritura, de esa escritura? ¿Dónde está la validez, Justin? Y en Colosenses, a ver, dice palabra de Dios: ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada, pero Dios los hizo revivir junto a Cristo, nos perdonó todas nuestras culpas, anuló el comprobante de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban, lo clavó en la cruz y lo suprimió. Les quitó su poder a las autoridades del mundo superior, las humilló ante la faz del mundo y las llevó como prisioneros ante el cortejo triunfal de su cruz. Amén. Entonces, ¿ya de qué me preocupo, hermano? El día de hoy, brother, te voy a decir una cosa, Daniel, José Luis, y todos los que ya tenemos o hemos sido introducidos, brother, al reino de Dios. Tenemos que enfocarnos, brother, en el ministerio celestial de Cristo, brother. ¿Sí? Tenemos que enfocarnos en eso, brother. Ya no, brother, en que si pecamos o no pecamos. Siempre vamos a pecar, hermano. Aunque tú no busques el pecado, brother, pero siempre vas a pecar. Neta, hermano. Es algo que no puedes controlar. Entonces, el mismo apóstol Pablo lo dijo: yo hago lo que no quiero, eso es lo que hago. ¿Sí? Entonces, como cristiano, brother, yo siempre voy a hacer lo que no quiero. ¿Sí me explico? Entonces, debemos, brother, de empezar a madurar, ¿sí? A madurar, brother, y mientras no pongas tu mirada en el ministerio de Cristo, brother, en el ministerio celestial, no vas a poder madurar, brother. Haz de cuenta que te quedaste, brother, enano, brother, en las enseñanzas nada más de un ministerio que Jesucristo vino a dejar, brother, cuando Él estuvo en la tierra.
Eso ya se acabó, brother. Ese ministerio ya terminó, ya concluyó cuando Él murió en la cruz. Ahí terminó, brother. Entonces, ¿qué prosigue? Lo que ahora Él está haciendo, brother. Desde el trono. Porque Él sigue trabajando, bro. Sigue haciendo. ¿Sí? Sin un ministerio celestial, brother, escucha bien, la Nueva Jerusalén no puede ser, no podría ser concluida. ¿Por qué crees, brother, que en los 4 evangelios, brother, donde te narra la vida de Jesucristo y todos los milagros que Él hizo, y donde te habla, brother, de que era perseguido por los judíos, y donde te habla de que los judíos no lo recibieron, y donde Él mismo habla, brother, y dice que va a ser crucificado? ¿Por qué no te habla, brother, de una iglesia gloriosa? Porque ese ministerio, brother, no era para que la iglesia de Cristo, brother, fuera fundada. En el momento en que Dios, brother, en que Jesucristo muere y es glorificado, en ese momento, brother, a través del ministerio celestial de Cristo, brother, es cuando se funda la iglesia. Si tú te das cuenta, la iglesia no se fundó, brother, en el ministerio terrenal, sino hasta que Él regresa como el Espíritu Santo. En ese momento, brother, es fundada la iglesia. Entonces, por eso, brother, es importante que nosotros enfoquemos como cristianos, como seguidores de Jesús, que hemos creído en Jesús, brother. Es necesario que tu mirada la enfoques en ese ministerio ya, hermanito, para que tú puedas seguir avanzando y puedas seguir creciendo. Por eso tú ves prédicas y prédicas y prédicas de grandes pastores, brother, de renombre, y de lo único que te hablan es de lo mismo, y siempre de lo mismo, y siempre de lo mismo, y de lo mismo, brother. Y llega un momento en que ya, brother, hasta como que siento como que este plato no me está quitando el hambre. ¿Sí me explico? Entonces, llega un momento, brother, en que ya no hay un crecimiento y se trata de crecer. Eso es crecer espiritualmente, hermano. Cuando tú te dejas de enfocar en lo terrenal, y al decir enfocar en lo terrenal no me estoy refiriendo a lo que tú practicabas, brother, sino también al ministerio que Jesús ejerció en la tierra. ¿Sabes para qué sirve ese ministerio? Para que el hombre, brother, pueda ser, ¿cómo se dice? Introducido en la vida de iglesia, brother. Para que el hombre pueda ser introducido, brother, en Cristo, ¿sí? Y ya una vez que tú fuiste introducido, entonces tu mirada fijarla en el ministerio celestial, brother. Si tú te das cuenta, Juan, Mateo, Marcos y Lucas predicaban un ministerio terrenal. Pero Pablo, brother, a partir del libro de los Hechos hasta Apocalipsis, se predica un ministerio celestial. Y dentro de las iglesias eso no se habla, brother. Pura abundancia, pura prosperidad, ¿sí? La gracia. Tú ya fuiste introducido a la gracia, hermano. Ahora tienes que disfrutar de ella. ¿De qué manera? Pues poniendo tu mirada, brother, en lo celestial. Y para que tú puedas conocer el mover de Dios, necesitas poner la mirada en el ministerio que Él está ejerciendo hoy en día, brother, en el reino celestial. Si no, ¿cómo te vas a dar cuenta de todo lo que Dios está haciendo? Tú sabes lo que Dios hizo en la tierra. Sabes que sanó a un paralítico. Sabes que a otro le regresó la vista. Sabes que a la mujer encorvada la enderezó. Sabes que a la que tenía reflujo le quitó el sangrado. Sabes que echó un montón de demonios, brother, etcétera, etcétera. O sea, tú sabes todo lo que Dios hizo Jesucristo hizo en la tierra. Sabes cómo nació, dónde, quiénes fueron sus padres, etcétera, 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 etcétera. Pero no sabes lo que está haciendo, brother, el día de hoy en el cielo. Nomás te quedaste
hasta está sentado en el trono y nosotros juntamente con Él en los lugares celestiales. Nomás te quedaste hasta ahí, hermanito. Pero la realidad es que Dios está trabajando, o sea, Cristo, brother, está trabajando arduamente para que la nueva Jerusalén sea formada, hermanito. ¿De qué manera lo está haciendo? Pues necesitas, brother, introducirte o más bien fijar la mirada en el ¿cómo se dice? En el ministerio celestial, para que tú sepas y te des cuenta. Entonces, de eso te habla, brother, todos los libros, desde los Hechos hasta Apocalipsis. No debemos de ver, brother, en que sale un monstruo, en que el jinete, en que esto, en que el otro. No, brother, o sea, no preocúpate, sino fija tu mirada, brother, en ese ministerio para que tú puedas disfrutar verdaderamente de Cristo, hermano. Porque a Cristo, yo te dije el otro día, lo tenemos que disfrutar. ¿Sí? Tienes que disfrutarlo, brother. Exacto, hermanito. Si no, qué chiste. Qué chiste. Entonces, que si hoy pequé, sí, yo sé que pequé. Ya también sé que Dios me ha perdonado mis pecados. O sea, ¿de qué tienes que pedirle perdón a Dios, hermano? Si ya te perdonó todo. ¿De qué, José Luis? No sé de qué, pues ya Él dice que Él llevó mis pecados con su sangre, y así como le fue, todos sabemos cómo le fue la cruz, ¿no? Exacto. ¿De qué? No tenemos que pedir, o sea, no, hermano. Tienes que pedirle a Dios que tenga misericordia de ti. ¿Por qué? Ya la tuvo. Ya la tuvo, hermano. O sea, ¿te das cuenta cómo el enfocarte en ese ministerio terrenal de Cristo, brother, te cega y no te deja avanzar? Ya le voy a parar, hermano, para que se desestresen un rato. Ya luego le seguimos. ¿Quién quiere hacer la oración? Échale. Échale, Daniel. Ha sido palabra de edificación para todos mis hermanos. También te quiero pedir por la cobertura de la familia de todos mis hermanos presentes, del pastor, de la pastora, y muy especial con amigo que no le falte nada. Nos disponemos a seguir a la siguiente actividad, para que no haya ninguna controversia.